Para comenzar a probar Symfony 4, lo primero que tendremos que hacer es un nuevo proyecto, como hemos hecho con cualquier aplicación que desarrollemos con cualquier otra versión. Aquí, en este punto, veremos el inicio del gran cambio que ha introducido Symfony 4 frente a su Symfony 2.8, por ejemplo, como uno de los grandes iconos, o 3, que era una reducción o una ampliación del 2.8, mejorando aquellos bugs que tenían, pero no ese cambio que ahora veréis nada más comenzar cuando instalemos un nuevo proyecto. Para ello, como siempre, vamos a basarnos en la documentación de Symfony, en la versión 4, ahora sí, y veréis que este cambio va a provocar o vamos a ver que ya comenzamos con una forma muy diferente de tener el concepto de un nuevo framework. Para comenzar, ya algo que en 3.4, en 3 en general, pero sobre todo a partir del 3.4 comenzó a ser utilizado, vemos que ya se establece o se mantiene el uso de Composer para la creación de proyectos y el uso de plantillas en Git para la implantación, el setup de ese proyecto inicial sobre el cual iremos desarrollando. Para comenzar, vemos también que utilizamos un skeleton o un website skeleton y por lo tanto ya nos hacemos una idea que no va a ser ese estándar proyecto, ese proyecto estándar que tenía casi todos los módulos que por defecto Symfony creía que iba a ser utilizado, que íbamos a utilizar en nuestro proyecto, sino que vamos a tener una serie de módulos mínimos que va a hacer que el proyecto sea muy rápido y que podemos ir haciéndolos crecer siempre que necesitemos un módulo nuevo o un bundle nuevo. Bueno, pues vamos allá, abriremos una nueva consola. En este caso, como siempre, estoy utilizando CMDR y para ello nos colocaremos en un directorio raíz, en este caso donde tengo los diferentes proyectos que estoy haciendo tanto educacionales como de pruebas y vamos a escribir, bueno, en primer lugar comprobaremos si no lo hemos hecho nunca que tenemos instalado Composer, para ello escribimos Composer y si no lo tenemos instalado tan sencillo como irnos a la página web de Composer e instalarlo. Muy bien, cuando ya lo tenemos instalado vamos a generar ese primer proyecto que va a ser la base de nuestro Symfony 4. Escribiremos, por lo tanto, Composer create project Symfony y fijaos que esta va a ser la plantilla que nosotros vayamos a querer utilizar para nuestros proyectos. En nuestro caso, si queremos ya tener instalado, tal y como nos propone la documentación, un servidor web, pues vamos a escribir website skeleton y el nombre del proyecto, website skeleton, y el nombre del proyecto, por ejemplo, un Symfony 4 hola. ¿Qué va a hacer este Composer, igual que hemos hecho con el estándar hasta la fecha? Lo que va a hacer es irse al repositorio de Git sobre Symfony y descargar la versión del framework de la plantilla que le hemos indicado, en este caso un website skeleton. Fijaos que estamos descargando la versión 4.1, que es la versión actual en desarrollo de 4, de Symfony 4, y además de instalar los ficheros base de Symfony 4, nos está instalando algo que seguramente aquellos que estéis siguiendo Symfony hayáis escuchado, que después ya veremos en algún ejemplo, que es Flex, y que nos va a permitir ir creciendo, ir interactuando con nuestro proyecto de una forma
mucho más modular que lo que estábamos realizando hasta la fecha, ya que cuando nosotros queríamos instalar un nuevo bundle o queríamos añadir una nueva funcionalidad, teníamos que utilizar Composer y tocar varios ficheros de una forma un poco engorrosa. Por eso la utilización de Flex va a ser muy útil tanto para instalar como para desinstalar. Una vez que ya tengamos todos los bundles y todos los servicios instalados de esta plantilla que se denomina Website Skeleton, veréis que se han instalado una serie de bundles. Nos indica perfectamente cuál es el siguiente paso, cuáles son los siguientes pasos para poder utilizar este proyecto y comenzar a desarrollar. Como podéis observar, si vamos a la documentación de Symfony, tenemos dos opciones: la utilización del servidor propio de Symfony o la utilización del servidor o bien de Apache o bien de PHP. En la instalación propiamente hecha, vamos a la instalación en nuestro último proyecto, veis aquí que podemos utilizar tanto el servidor interno de PHP como podemos utilizar el servidor instalándolo en nuestro proyecto, igual que nos indica la documentación. Vamos a instalarlo. Simplemente será realizar un Composer require server dev. Y una vez instalado ya podremos comprobar. Vamos a colocarnos en primer lugar, no estamos en el directorio en el que hemos instalado nuestro proyecto, y por eso nos acaba de dar un mensaje de error. Ahora sí, una vez que estemos en el directorio que acabamos de instalar, el Symfony 4 Hola, veremos que vamos a poder instalar este servidor interno igual que hacíamos en Symfony 3.4. Muy bien, ya tenemos el módulo de web instalado dentro de nuestro proyecto, y igual que realizábamos con los proyectos anteriormente descritos en Symfony 3 y Symfony 2.8, vamos a hacer console server, php bin console server run. Una vez que tengamos el servidor ya arrancado, sí, vamos a localhost 8000, veréis que tendremos escuchando el servidor y Symfony 4.1.3 ya funcionando. Estaréis pensando, pues vaya cambio, no noto mucho cambio con respecto al 3.4 y esta forma nueva de comenzar un proyecto. Bueno, la cuestión es que hemos comenzado directamente con un proyecto ya bastante completo, que es el que nos indica Symfony en su documentación para realizar proyectos basados en website, pero fijaos que nos hemos saltado una pequeña explicación, un anexo de esta primera instalación, que es muy interesante y que ya nos indica que algo ha cambiado en Symfony 4, y es que podríamos haber comenzado con un proyecto mucho más pequeño, más optimizado para microservicios o para APIs, y en el que no se va a instalar prácticamente ningún módulo, ningún bundle dentro de nuestro proyecto. Es el denominado la plantilla Skeleton, y la que me va a proporcionar ese micro arranque que si queremos incluso para un website podemos utilizarla, y vamos a poder ir haciendo crecer este proyecto a través de esta plantilla. Vamos a hacerlo, es exactamente igual, solo que cambia. Vamos a parar el servidor y vamos a utilizar esta plantilla micro, esta plantilla Skeleton, para poder realizar un proyecto muy en blanco, para poder ir haciéndolo crecer. Una vez que tenemos seleccionado la plantilla que queremos utilizar, pues vamos a utilizar el mismo comando
la misma dinámica que habíamos hecho con el website. Para ello vamos a decirle que es un Symfony micro hola. Ahora veréis que la instalación y este proyecto va a ser mucho más delgada, mucho más sencilla que la del website. Aquí lo tenemos. Fijaos que frente a la instalación de la versión website que instalaba pues una serie de elementos como Twig, como SwiftMailer, como ORM para, para la conexión contra la base de datos, en la versión Skeleton todos estos módulos desaparecen y nos dejan una versión muy básica para ir haciéndola crecer dependiendo del futuro o dependiendo de lo que se quiera realizar con esta aplicación. En nuestro caso, como podéis observar, vamos a utilizar, o el consejo que nos da el instalador del Skeleton, vamos a utilizar este servidor de PHP que viene incluido en todas las versiones de PHP para lanzar este localhost 8000 y comprobar que también tenemos una micro web con esta instalación de Symfony 4 en su plantilla Skeleton. Para ello, como nos indica, bueno, nos vamos a colocar dentro del microhola y vamos a hacer PHP. El guión S significa que lance el servidor. Vamos a decirle en qué dirección queremos que se lance. En nuestro caso va a ser localhost. En qué puerto, 8000. Y sobre qué directorio, que va a ser el de public. Muy bien, una vez lanzado, ahí está ya escuchando. Y si recargamos, no vamos a ver ningún cambio respecto a nuestro anterior proyecto, pero sí que vamos a ver que se ha lanzado sobre este nuevo directorio. El siguiente paso va a ser hacer crecer este proyecto, entre otras muchas cosas, con la utilización de Flex y ver por dentro cómo ha ido cambiando nuestros proyectos de Symfony en esta nueva versión Symfony 4.